van un podcast y sabes que hablamos de esto, hablo de mi camino, de cómo llegué hasta donde estoy, de cómo creé este disco en una radio. A lo mejor puedes llegar a generar ese tipo de polémica o ese tipo de cosas que son ocultas, lo podemos decir, y que llegan a salir a la luz y se quedan ahí. ¿Sabes qué? Yo hice esto, yo esto, lo otro, o estoy involucrado en esto y se acabó. Pero aquí vienes y lo planteas y se debate. Oye, pero ¿por qué llegaste ahí? Okay. Oye, pero ¿esto qué? O sea, ¿cómo? Y al final de cuentas terminas haciendo una complementación de esto. Es una retroalimentación. Exacto. Y hasta me eché porra, me acuerdo que llegó y le dije, no, así el audio traemos acá y venimos de grabar y corre corazón y todo, que te cantaron esto y lo otro. Y le metieron, pues, y yo le dije, venimos con todo. Pues nos va quedando mal el audio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast, a su podcast ING. El día de hoy estamos muy contentos, muy emocionados, porque volvemos con nuestra nueva temporada. ¿Qué te parece, Iván? Con todo. La verdad que yo sí siento que pues esta nueva temporada va a traer muchas cosas buenas, ¿eh? Sí, la verdad que también, o sea, hay que ser bien honestos, y la primera temporada pues, vas calando, vas viendo, vas haciendo muchas observaciones, y yo creo que esta segunda temporada vamos a ir haciendo modificaciones que observamos en la primera, a lo mejor que no nos favorecieron tanto, y a ver qué le parece también al público, porque también ya en esta segunda temporada ya venimos con un público, ya venimos también con gente que al creo no ahí está apoyando constantemente los videos. Sí, sobre todo pues muchas gracias, hay que decirlo, muchas gracias a todas las personas que nos siguen aquí en el canal de YouTube Instituto Nueva Generación, y también pues por nuestras redes, por Instagram y en nuestra plataforma en Spotify, que es Podcast ING Oficial. Y pues en esta nueva temporada tenemos, como pueden ver, un nuevo set. ¿Qué te parece esta pared? Muy atractiva, ¿eh? Sí, vamos a ir metiéndole ahí cositas para que esperen. Sí, nuevos invitados. ¿Qué te parecen los invitados que vienen? No, yo creo que hay uno que ya está ahí, que está muy bueno el capítulo ese que se viene, que no hay que spoilear mucho, pues, para que lo esperen. Y luego se vienen, es que son varios invitados muy buenos que van a estar en esta temporada, y que la verdad, aparte de que son invitados nuevos, vamos a traer, hay muchos temas de diferentes ámbitos, podemos decirlo. Sí, y que también sobre todo temas que aún no hemos tocado dentro del podcast, y es por eso que vienen nuevas personas, también por el hecho de decir, bueno, pues este tema hoy se va a tocar en este sentido con esta persona. También a mí se me hace muy padre que pues nuestro equipo ya creció, ya ocupábamos para generar más contenido para ustedes, para entregarles ahí un poquito más de contenido, y que pues vean lo que estamos haciendo. Así es, y que esperen también el hecho de que como ya creció nuestro equipo, pues que una manera más constante de ofrecerles un contenido igual, ¿no? Con la misma esencia, con calidad, con la misma alegría que nos caracteriza, y sobre todo por la esencia del instituto. Y igual aquí ya tenemos un poquito más de apertura a distinta generación, o hacer distinto contenido, y también a la parte de que ustedes mismos como público digan, ¿sabes qué? Yo quiero estos invitados, yo quiero esto. Sí, una mayor interacción, ¿no? Es la parte donde ustedes mismos, nosotros crecemos, pero también sabemos que va a haber más demanda por parte de ustedes, y estamos abiertos a eso, que por eso mismo es que se va creciendo aquí el equipo. Así es, pues mira, para las personas que no lo saben, pues tenemos dos motivos muy especiales de este podcast, muy en específico. Como pueden ver, aún no tenemos a un invitado externo, ¿no? Sino que somos nosotros quienes estamos dentro del proyecto, pero el primer motivo es el hecho de que empezamos esta temporada, ¿no? Que como ya lo hemos dicho, cosas muy nuevas, nuevo concepto, manteniendo la esencia, pero el otro motivo que pues es muy especial para nosotros. Es un podcast, no es un podcast normal, no es un capítulo normal. Este es el primer capítulo de la segunda temporada, y aparte es el capítulo donde vamos a hablar acerca del podcast. Así es. No sé si sepan, pero el día 30 de septiembre, ¿verdad? Sí, 30 de septiembre es el Día Mundial del Podcast. Entonces, para que estén atentos, este capítulo seguramente estará saliendo durante ese día o en los días posteriores. Ahí lo van a ver, ustedes lo van a ver en alguno de estos días, pero lo hacemos por ese motivo. Bueno, muchas veces
las personas que miran el podcast y que a lo mejor pues no les ha tocado estar en un estudio, convivir con personas cercanas que realicen un podcast, pues a lo mejor desconocen un poco lo que se hace en un podcast. Sí, a veces puede llegar a ser un poco pues no saber del tema, ¿no? Y decir qué hay detrás. Yo solamente, ustedes como personas que están detrás de esa pantalla, solamente ven el video, el audio, lo que se genera, pero detrás de esa pantalla hay muchas cosas que se hacen para poder llegar a eso, ¿no? Sí, sobre todo, yo creo que, bueno, yo cuando en algún momento antes de hacer podcast, cuando miraba podcast, pues yo sí me preguntaba, bueno, sabía un poco del tema, vamos a decirlo así, pero sí me preguntaba, bueno, ¿qué tanta gente habrá atrás? O por ejemplo, hay podcasts donde ahí se escucha la risa, ¿no? Sí, donde se escucha la risa de que pues, no se aguantan los de producción, yo creo, no sé. Pero algunas de esas preguntas yo creo que más de una persona se lo hace, ¿no? De decir, oye, a ver, pues, ¿quién está detrás? ¿Qué tanta preparación hay? A veces las personas piensan, oye, el set es solo el set y allá qué hay. Pero muchas veces el set es solo esta parte y acá ya no hay nada, ¿no? Nada. Entonces, todo eso yo creo que lo podemos dialogar. Lo primero, fíjate, Cristian, que a mí me gustaría tocar contigo es, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es nuestra intención como podcast? Yo creo que, más bien no creo, sé que nuestra intención principal, por lo menos en este podcast ING, es generar contenido para las personas que les sea útil, que aparte de ser un contenido de entretenimiento, que al final de cuentas muchas personas lo observan o nos consumen por eso, que sea un contenido que les deje algún aprendizaje, que los lleve a algo, que les comunique algo este contenido, ¿no? Y es que al final siempre, yo creo que desde que empezamos el proyecto siempre hemos tenido la intención, o bueno, los dos como creadores de contenido, vamos a decirlo así, se hace atrevido, ¿no? Ponernos ese nombre, pero al final pero pues hay que creernos. Y es lo que hay. Es lo que hay. Yo creo que siempre en la esencia de nuestro proyecto ha sido ese, ¿no? Que nuestra intención siempre sea desde una manera muy fresca, pues que poder aportar algo, ¿no? O por ejemplo, poder desde nuestros invitados, poder decir, esta persona tiene algo bueno que aportar. Porque a veces vemos, bueno, tenemos tal invitado, ¿no? Y podemos decir, no, pues él, ¿qué nos podría enseñar? Pero sí, te sorprende. Tiene muchas cosas. Cada invitado es un mundo y cada invitado tiene su granito de arena que aportar a este proyecto y que al final de cuentas pues se comunica. Sí, sobre todo, yo creo que a la sociedad en general, ¿no? Sí. Y yo creo, porque Iván, que hoy en día el concepto de podcast ha superado barreras que no sé, ¿no? Inimaginables. ¿A qué me refiero con esto? Pues, ¿cuándo uno hubiera pensado que un podcast tendría el alcance que hoy tiene? O el concepto, ¿no? No, la verdad es que el concepto podcast vino a la sociedad, lo vamos a llamar así, a mover muchas partes, porque no solamente es el generó el contenido, sino que también abrió puertas a muchos temas que ante la sociedad han llamado la atención, han resuelto y hasta han generado a lo mejor esa polémica o ese oye, ¿sabes qué? Yo no sabía esto, o a lo mejor yo no estoy tan de acuerdo. Se ha abierto también como un tipo de debate entre las personas, sí, el podcast. Sí. Si nos vamos a la parte de producción, yo que estoy en la parte de atrás normalmente, se abrieron mucho la parte de cómo mezclar el video, la parte de lo visual con lo audio también, que era algo que antes no se notaba mucho. Antes existía el tipo, ¿es la radio o es el video? Entonces, y como tú lo dices, hoy podemos afirmar que es la combinación de ambas cosas, ¿no? Porque también se juega otro factor, la radio es en vivo usualmente, y es escuchar el audio. Sin embargo, hoy se combina el video y se combina el audio, pero qué fuerte debe de ser de haber generado o creado el podcast, que tiene que ser atractivo en audio y en video también, ¿no? Sobre todo a mí me llama mucho la atención en este sentido el hecho de poder pensar, bueno, hoy en día
hay artistas, Jorge Iván, que no van a promocionar el disco a la televisión. ¿Ya? No, ¿A dónde se ni van? los discos, ni las canciones nuevas que vienen, ni a ellos como su persona, como su figura pública que son. No, ahora van a un podcast y sabes que hablamos de esto, hablo de mi camino, de cómo llegué hasta donde estoy, de cómo creé este disco, cómo creé esto. Y sobre todo primero, ¿qué es lo que pasa? Primero se van por ese camino. Comparto, hablo un poco de mi vida personal, anécdotas, etcétera. ¡Pum! Oigan, y esa es la razón por la que estoy aquí, ¿no? Y es algo que sin duda alguna pega más. Y lo digo así porque vamos a poner un ejemplo, un artista X, ¿no? Yo a lo mejor conozco, sé más o menos el medio de él y uno a veces cree y caemos en lo mismo. Yo creo nada más lo que veo. Pero ¿qué hay detrás de ese artista? ¿Cuál es el recorrido para llegar ahí? Entonces tú vas y te vendes, porque es venderse eso. O sea, al final de cuentas, muchas personas, como usted lo dice, van y venden lo que hacen. Sí. Entonces es una nueva y buena forma de llegar a distintas personas, a distintos medios. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Vienen a un podcast, hablan, chalala, yo llegué a esto, mi vida fue esto, y pum. Ahí está el anuncio, te cayó el anuncio de mi canción. Sí, y no sé o lo podemos decir así, a veces ni siquiera es necesario anunciar directamente la canción, el álbum. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de estar ahí. Ahora, también hay que decirlo, no es solo, como decíamos, no es solo en el ámbito de la música, la política. Hay políticos que hoy van a un podcast directamente, ¿no? Y a lo mejor esperemos que no, a lo mejor se sinceran, ojalá que sí sea verdad lo que dicen, esperemos que sí. No solamente la política, la música, cualquier tipo de ámbito. Yo siento que el podcast abrió una ventana para que cualquier tipo de tema se pueda poner sobre una mesa. Y eso yo creo que nunca lo habíamos visto, ¿no? No, es algo impactante realmente, es algo que genera mucho impacto ante la sociedad y que te abre pues esas ventanas a conocer, a ver más allá de lo que a lo mejor puedes llegar a ver tú normalmente. Sí, yo creo que al final también, no sé, yo siento que sí se agradece también. Y digo, hay que decirlo también, hay muy buenos podcasts aquí en México. Sí, la verdad que sí. Es que la verdad que cada podcast tiene su esencia, cada uno tiene su ámbito, cada uno se dedica a distintas cosas, pero pues se generan algo ahí que la gente consume y que a cierta parte de la sociedad le puede llegar a quedar. Ándale, yo creo que hablando de podcast, creo que hay uno para cada quien, vamos a decirlo así, ¿no? Así la vamos a dejar con ese es el punto. Y ahí es donde se rompió esa pared de lo que estábamos hablando hace un momento, la radio, de un video nada más, porque una radio, ¿qué es lo que escuchábamos normalmente en una radio? Era el mismo formato. Una radio siempre era el mismo formato. Tú la escuchabas, la ponías en el carro, donde sea que la pusieras, escuchabas y todos los días era lo mismo. A lo mejor sí traían, a veces se llegaba a ver ahí invitados de que, te voy a anunciar esto, lo otro, pum pum, y se acabó. Pero todo el tiempo era lo mismo, este formato, te vamos a decir 2 temas de música, te vamos a decir 2 temas de política, pum pum, y se acabó. Y de esta otra forma, pues se abrieron, ahora sí que como lo dijimos, distintos podcasts, distintos ámbitos de podcast para cualquier tipo de gente, para que la gente los vaya adoptando. Y sobre todo que, pues al final de cuentas no hay un límite, ¿no? No va a haber alguien que te diga, hey, no hables de esto porque no se puede. Esa es otra, ¿no? Hay que decirlo, ¿por qué? Porque en televisión, en radio, en otros medios, pues hay televisoras, radiodifusoras tienen una esencia muy particular. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Hey, sí, esto sí, y esto no. Llega a haber ese cierto silencio ahí que no debe salir y se termina ahí ocultando. Pero en cambio en un podcast acá no. Y eso es algo muy padre. Y podemos decir que no hasta cierto punto, porque nos vamos al tema de que es algo, son muy pocos los que los llegan a hacer podcast en vivos.
pero casi todos son pregrabados, entonces ahí en edición sí hay ciertas cosas, pero se abre más ese Sí, camino. claro, y hay diálogo, ¿no? Poder decir, Exacto. bueno, oye, a lo mejor me pasé con esto, córtalo, ¿no? O, ¿sabes qué? Y es Déjalo que todo, también ¿no? en una televisión, en una radio, a lo mejor puedes llegar a generar ese tipo de polémica o ese tipo de cosas que son ocultas, lo podemos decir, y que llegan a salir a la luz y se quedan ahí. ¿Sabes qué? Yo hice esto, yo esto, lo otro, o estoy involucrado en esto y se acabó. Pero aquí vienes y lo planteas y se debate. Oye, pero ¿por qué llegaste ahí? Ok, Oye, sí. pero ¿esto qué? O sea, ¿cómo? Y al final de cuentas terminas haciendo una complementación de esto Es una mismo. retroalimentación. Exactamente. Claro. Entonces ahí caes en el punto de abres distintos panoramas, abres distintas ideas para la gente, porque si tú dices A, yo digo B, y hay distintos puntos de vista de ese mismo tema, cosa que a lo mejor en otro medio. en otro formato lo podemos llamar, no se llega a tocar. Y sí. Fíjate, Jorge Iván, a mí me gustaría, pues ya hablando del Día Mundial del Podcast, ¿no? Que estamos aquí celebrándolo también, celebrando precisamente con un podcast. Ahí que el editor ponga una canción de las mañanitas. O de ese serpentino cuando se revientan acá. Sí, acá, que le mete efecto. Pues a mí me gustaría compartirle a la gente qué es lo que hay detrás de un podcast. O sea, ¿qué podemos decir nosotros que a lo mejor mucha gente no sepa? Yo sí creo, o sea, yo te lo digo porque a mí me lo han preguntado amigos, compañeros de aquí mismo del instituto. Oye, ¿cómo le hacen? ¿Cortan, graban, paran el podcast y vuelven a iniciar? Top 3 señales del podcast ING. Esa siempre la aplicamos, ¿verdad? Sí, la clásica, Mire, la no, yacla. La yacla, y no creo que sea exclusivo de nosotros. Nah, yo creo que sí, todo todos. productor, ya Vale. nos pasamos de tiempo, o que el invitado se tiene que ir, o tiene tiempo. La pila. Y la pila. Ni me recuerden que no, Dios santo. Pero, por ejemplo, ¿qué le pudiéramos decir a las personas a lo mejor que se preguntan, oye, ¿qué hay detrás de un podcast? Yo, por mi parte, pudiera decirlo, ¿no? Lo que sí, algo esencial para que el podcast salga, o bueno, que produzca algo interesante, es conocer al invitado. Sí. O sea, por ejemplo, yo lo digo y lo digo porque yo lo vivo, yo creo que de mi parte sería una falta de respeto al invitado si yo antes no lo he estudiado, y no en manera negativa, sino que al final estudiar al invitado es para poder hacer las preguntas pues importantes, meterle un poco de controversia. Es para abrir esa charla con él mismo. Sí, bueno, y a lo mejor mucha gente no sabe lo que hacemos, pero por ejemplo nosotros no tenemos, si no conocemos al invitado, no hay una charla previa. ¿Por qué? Porque queremos que todo quede aquí, ¿no? Porque si nosotros, y nos ha llegado a pasar con muchos de ellos, de los que teníamos en la temporada pasada, que nos agarramos ahí detrás de cámara antes de iniciar y se nos iban varios temas, o hay muchos que quedaron inconclusos. No, a veces sí, que estábamos platicando detrás de cámaras antes de iniciar, que estaba arreglando todo. ¡Ey! No, está muy bien, pero ahorita ya que está prendida la cámara, ¿no? Tranquilízate porque nos está yendo todo el contenido ahí. Yo la verdad sí pudiera decir eso, ¿no? Se tiene que estudiar el invitado. Sí, indudablemente son cosas que se tienen que son ley en este, por lo menos aquí con nosotros, sí, y yo sé que en varios podcasts, porque ni modo que vengas en blanco a decir, oye, siéntate, ¿de qué vamos a hablar? Sí. Y hay otro punto muy interesante, que muchas veces llegan a confundir las personas el podcast y una entrevista. Ándale, ese es el punto, es bueno, y tiene mucho que ver eso del estudiar a la persona. Porque no, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que un podcast es una entrevista tal cual. No es cierto porque tú en un podcast es una charla metiéndote en el concepto o en el ámbito del invitado. Es decir, abrir esos puntos que el invitado puede llegar a dar o que puede sacar para la gente. Y ahora sí que en la entrevista tú literal vienes a lo mejor con preguntas previas, pero que apenas las vas a conocer de él, las respuestas. Y acá no, acá tú ya lo estudiaste, ya sabes por qué camino irte, ya sabes hacia dónde llegar para abrir ciertas controversias o cierta plática con el invitado. Sí, o sobre todo, por ejemplo, no sé, ¿no? Ahorita se me viene a la mente. Claro, como una entrevista, vamos a decirlo así, se hacen algunas preguntas, ciertamente.
Pero, por ejemplo, nosotros preparamos un esquema de preguntas, ¿no? Viene el invitado y a veces una sola pregunta te lleva. Es como, por ejemplo, no sé, ¿no? Una raíz o un tronco es una entrevista, ¿no? Vamos a decirlo así, o nuestro esquema. Y las ramas son preguntas, pero de esa pregunta puede salir. Y a veces uno opta por eso. Bueno, ¿sabes qué? Creo yo que el invitado, y conforme hemos ido hablando, pues se va lanzando más hacia esa línea, ¿no? Entonces, y la mayoría de las preguntas llegan a ser preguntas con respuestas que te lleven o sea, que te abran más a un diálogo. A un diálogo, a que se preste. Yo creo que la parte principal de la diferencia entre una entrevista y un podcast es que tú puedes añadir a la respuesta del invitado. Tú puedes añadir, no te quedas tú en una pregunta, sino que va más allá. No, y es muy cierto lo que usted dice y lo que callamos aquí los podcasters. A veces llegamos a traer un formatito de decir, estas son las claves. Y hacemos una de 5 que traes o de 6, 7 que traes y las otras ni se tocaron, pero porque vienen a lo mejor esas preguntas, las otras de 10 que traemos, una sí se hizo, las otras 9 se van en el mismo diálogo, se van contestando y hasta se van abriendo panoramas nuevos. Sí, o cosas que dices, bueno, no esperaba esto de parte del invitado y interesante. Sí nos ha tocado, ¿no? Por ejemplo, lo podemos decir como... A mí me impresionó mucho de la temporada pasada con el compa Roche, ¿no? Que lo compartía, ¿no? Yo estoy listo para ser papá. Y que él vino y dio un tema que la gente no está acostumbrada a ver. De parte de él, exacto. Por ejemplo. Él habló mucho de la parte de... Yo llegué aquí, basé estas carreras, yo llegué aquí por este tipo de cosas y me enfrenté con esto, a lo mejor tuve este obstáculo, esto otro, y la gente, el contenido que él genera, nada que ver a lo que viene platicando. Ajá, entonces esa parte es lo... Y no es porque vino y a lo mejor le metió ahí cosas que no eran, no, simplemente viene a platicar cosas que a lo mejor en su contenido él no puede expresar y que en este concepto, en este medio, en estos formatos, él sí lo puede interpretar, sí lo puede mostrar ante la gente. Sí, sobre todo también es muy padre ver cómo cuando nosotros tenemos, para las personas que nos miran, cuando nosotros tenemos invitados, el poder generar eso o recibir esas respuestas es la clara señal de que se sintió cómodo. Y eso es esencial también en un podcast. Y no me vas a dejar mentir. Desde el principio, nosotros como anfitriones, tener a la persona, vamos a decirlo así, siempre bien atendido en buen sentido. Ser claro en cuanto a hora, disponibilidad, desde que llega a las atenciones. Yo creo que eso genera una buena charla. Claro. Me gustaría, Jorge Iván, también que le dije hasta a las personas como productor, o sea, ya como productor, en mi caso yo solo conduzco, ¿no? Ahí es que tenemos, aquí nosotros tenemos, pues es un proyecto, podemos decirlo, compartidos en cuestión de recursos y de cosas que las que se realizan dentro de este mismo, ¿no? Por ejemplo, el profe, yo le digo profe porque pues es profe, yo le digo profe y él ¿qué es lo que hace? Casi siempre se encarga del, ¿sabes qué? Yo voy a armar el esquema de preguntas, yo voy a ubicar la redacción, qué es lo que va a tratar dentro del podcast, de qué es lo que se va a hablar, conocer un poco más al invitado. Yo también a veces lo llego a investigar porque siempre nos gusta complementarnos. Así es. Siempre vamos más allá del, a ti te toca esto, tú también busca cómo ayudarme acá de esta parte, o si no ayudarme tan directamente, decirme desde tu punto de vista cómo lo ves. Entonces, el profe aquí se dedica a más esa parte acá de qué es lo que va a haber detrás de el contenido, vaya, de lo que se va a hablar. Y en producción, pues es otro rollo, porque estamos hablando desde generar las tomas, acomodar los sistemas de audio, los micrófonos,
analizar la parte del invitado, de cómo es que va a hablar y eso para regular todo ese rollo. Luego viene la parte de la edición, o sea, nosotros en la parte de producción no nada más se queda en ese día de grabación, en la charla, sino que vienen otros días de edición, vienen días de programación de subidas, vienen días de investigar, de meter plugins, de meter distintas cosas, o sea, son un sinfín de cosas que a lo mejor ustedes como oyentes o también como personas que nos están viendo, pues dices, ahí está, ese día y se acabó y pum pum. Sí, y o sale. a lo mejor se piensa que así como se va grabando, pues ya queda, ¿no? Y es checar el sonido, que esté bien la iluminación, a lo mejor. La iluminación, ese es otro Sí. punto, a mí se me fue el rollo ahí, pero también ese es otro punto, la iluminación es clave aquí, es clave porque una iluminación mala, pues que la verdad, esto es como es una cadenita porque si a mí la iluminación está mal, las tomas me salen mal, si el audio está mal, el video va a estar mal junto con el audio. Entonces son varias cositas ahí que sí detonan. Y lo padre es también, digo, y hay que decirlo, lo padre también es poder decir, bueno, la verdad que todo, o sea, las cosas que hacemos en conjunto generan algo de calidad. Y hay que decirlo, ¿no? Y para las personas que nos miran y para quienes han sido fieles, que les agradecemos infinitamente, ¿no? Que han visto el contenido y es lo padre, ¿no? Recibir estos comentarios que yo creo que nunca hemos recibido un comentario pues negativo, ¿no? No, y a lo mejor más que negativos, digo, nunca nos ha tocado, pero... Y lo aceptaríamos, Ajá, ¿no? exacto, no, totalmente, o sea... Un comentario constructivo. En este medio tienes que estar muy abierto porque es lo que decíamos hace un momento, a lo mejor va a caer un oyente, una persona nueva al canal y va a decir... va a criticar el hecho de a lo mejor el contenido que él vio, porque no es el contenido que a él le gusta. Entonces, sí, uno en este medio tiene que estar muy abierto a las opiniones de las personas. Y ojo, aquí mayormente hemos tenido opiniones positivas y a lo mejor pudo haber una que otra constructiva. Que la constructiva son opiniones que tú debes de agarrar y poner mucha atención porque son opiniones que te llegan a crecer más. Esas personas que te vienen y te dicen, ¿sabes qué? Es que yo creo que le faltó esto, le faltó esta chispa, le faltó a lo mejor que traigas este invitado, a mí me gustaría este tema, y ahí es donde tú tienes que poner. No, y hay que invitar también a las personas que nos miran, si quieren algún invitado, si piensan que podemos hacer algo distinto, algo que marque, algo que haga la diferencia, que digan, hey, yo creo que esto les quedaría muy bien a ustedes, adelante. Háganlo, ¿no? háganlo. Ahí está la caja de comentarios, ahí está todos nuestros medios, ¿para qué? Para que nos puedan hacer llegar eso, ¿no? Jorge Iván, ya para ir cerrando un poquito esto, ¿no? No queremos alargarnos tanto. Me gustaría hacerte una pregunta ya de manera más personal, fíjate. A lo mejor ahí te agarré en curva. Este señor, oiga, para toda la gente aquí que nos está viendo y escuchando, tiene esa maña, pues, de preguntar, de meterle a jiribilla, va. De meterle jiribilla, piripituchi, pues, le digo yo. Cada quien le dice de otra manera, ¿no? Sí, pero le gusta meterle jiribilla a las cosas, pues, y está bien, porque de eso se trata. Hay que meterle esa esencia. Mira, a mí me gustaría preguntarte así de manera personal y creo que seas bien sincero. ¿Qué es lo que has aprendido hasta hoy de trabajar en este proyecto? Yo. Y ojalá, mira, y me gustaría mucho que las personas lo vieran. Y es un recordatorio también para nosotros. En 5 años vamos a ver este video otra vez juntos. ¿Qué has aprendido hasta hoy? Esperemos que en esos 5 años todavía estemos ojalá que sí, ¿no? Y logremos aprender más cosas de lo que digamos ahorita, a lo mejor que ya nos ha tocado aprender base a todo esto. Que esa fue la pregunta que está haciendo, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué te ha llevado hasta hoy? Lo que yo he aprendido principalmente es a no decir, tenemos perfecto esto. Sí, Sí, te sigo. Pero sí sabe por qué, pues. A ver, pues échale. También hay que decirle a la gente la verdad. Sí. O sea, hay que decirle a la gente la verdad. No se acuerda la vez allá con el invitado. Tuvimos un invitado muy bueno, por cierto. Le mandamos un saludo allá a Hugo. Me acuerdo que veníamos de esa es una pequeña anécdota. Es mentiras mías eso de qué es lo que he aprendido.
Pero nada más ahí para meterle poquito, para que la gente también sepa lo real, o sea, lo que no, no hay que decir acá es lo por encima. No, la neta, una vez yo me acuerdo que veníamos de una grabación muy chila con los plebes, con Aram y ellos, los de música, sábado, ¿no? Sí. Y que dije, no, ahorita venimos, mira, acá el equipo de producción viene con todo, tocaron acordeón, tocaron instrumentos, se escuchó clean. Un saludo para el Aram y el Rafa. Siempre nos apoya muy activo. Con todo, estuvo muy bueno el podcast también. Me acuerdo que tuvimos esa invitación a ellos aquí con nosotros en el set. Muy buen podcast, se escuchó muy bien el audio y todo. Y hago referencia aquí porque, por ejemplo, para cuando traen instrumentos, cuando se agrega algo más aquí al set que genera, que se van a ocupar micrófonos, obviamente la voz del invitado no va a ser mayor mayor al del instrumento, un acordeón o al de una guitarra, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros, bueno, yo lo de acá detrás en producción, dije, no, está bien todo. Y sí, salió muy bien ese podcast, el audio se escuchó muy bien, todo estuvo muy bien. Vente la grabación de Hugo a los días y ¿qué digo yo? Perfecto. Está el audio, mira, venimos de una rachita. Y el podcast había quedado, o sea, el contenido del podcast. El contenido había quedado de cacheje. Sí, el contenido había quedado otro nivel, la verdad. Otro nivel. Ajá, el de Hugo. Y ya de cuenta que yo dije, venimos de un buen podcast, el audio todo está bien, los micrófonos andan al 100. Y yo dejé ir esa parte y dije, con Hugo va a salir igual. Y hasta me eché porra, me acuerdo que llegó Hugo y le dije, no, así el audio traemos acá y venimos de grabar y corre corazón y todo, que te cantaron esto y lo otro. Y le metieron pues, y yo le dije, venimos con todo. Pues no nos va quedando mal el audio, ¿no? Ya me acordé. No nos va quedando mal el audio, gente. Hoy la gente no sabe y no sabe. Que volver a grabar el Tuvimos podcast. Ahí con toda la pena del mundo, pero tuvimos que hablar. Le hablamos a Hugo, me acuerdo. Yo iba a una grabación yo y me quiso poner a editar eso. Me marcaste, ¿verdad? ¿Cuál edición? ¿Cuál edición? Si no había productor. ¿Cuál edición? Pues no había con qué, gente. El audio salió malísimo. Pero todo porque estábamos alzándonos el cuello ahí, pues de que estaba bien todo el audio. Es que veníamos muy bien, pues. Pues volvimos a hablar, que volver a agendar la grabación. Afortunadamente, el contenido que se volvió a grabar en la segunda parte estuvo súper bien también, pues. Pero es otra cosa a la cual ustedes no ven y de acá detrás de todo esto nos llega a pasar a veces, pues y ustedes ven el contenido ya hecho. Pero a veces sí nos enfrentamos a este tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a la pregunta, esto fue una pequeña anécdota, ¿no? Ahí, de lo que vimos la temporada pasada, que también nos deja un aprendizaje a no andar ahí hablando de más. Y no, la verdad es que yo la temporada pasada y hasta lo que llevamos ahorita recorrido, me dejó muchas cosas claras. Hay una principalmente. Yo había tenido la oportunidad de inmiscuirme en todo este tipo de ámbitos de la tecnología, este tipo de cosas, pero nunca tan de lleno, y la verdad que yo terminé de observar y de analizar lo que yo como persona, como productor, como persona que genera un contenido, a lo mejor no acá enfrente, pero sí el detrás de cámaras o de lo que hay detrás de todo lo que se está generando. Yo mismo como persona, y vamos a hablar de manera más personal, me empecé a ubicar, dije, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me gusta, yo sé hacer esto, empecé a identificar ciertas cosas, yo lo veía a usted y a usted le pasaba lo mismo, estoy seguro que los dos a veces hablábamos y decíamos, ¿sabes qué? Es que yo creo que enfrente yo no me podría desempeñar tan bien como usted acá a lo mejor tampoco, y ahí nos íbamos identificando, exacto, los roles que teníamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces esa fue la primera parte. Yo aprendí mucho en la primera temporada y empecé a identificar qué era lo que a mí me gustaba, también qué era lo que a mí me gustaba dentro de los procesos que yo hacía, porque también tenemos procesos. Usted tiene su proceso de investigación, de venir a grabar, de hacer la plática con el invitado. Yo tengo mi proceso de grabar, tengo mi proceso de edición, tengo el proceso de programar. Entonces yo también aprendí a hacer mejor cada uno de esos procesos, y también cuál es la parte que a mí más me gusta hacer, que también el observar cómo una parte de ese proceso
si yo no lo hacía bien me iba a dañar en el otro, se iba a venir a al otro. Entonces yo tenía que ver y aprendí a eso, a identificar cada punto y a tratarlo de hacer de la mejor manera. Otra cosa de las que a mí también me gustó mucho y de lo que yo aprendí mucho fue la parte de esa, cómo tener esa, interactuar con las personas que venían, que también tuvimos muchos aprendizajes, los podemos decir por temas, aprendizajes que a lo mejor el invitado traía y de una u otra forma viene aquí, te lo platica y tú también lo terminas adquiriendo y dices, ¿sabes qué? Esto, sí, te quedas con algo. Ajá, con algo tú aunque te quedas. No quieras, exactamente. Te quedas con algo y ya por último, por lo menos yo para cerrar, ahorita yo también usted contesta esta pregunta para que la gente sepa también qué es lo que usted aprendió, qué es lo que hasta el punto en el que estamos ahorita hemos ido avanzando, hemos ido desarrollando. Aprendimos, y ya digo los dos aquí en esto, a identificar muchas partes en plataformas. En las plataformas identificamos muchos conceptitos básicos y ya aquí me estoy viendo más a cosas como productor, a cosas más como de programación en redes y eso, a identificar esas partes de esto nos podría llegar a más gente. Sí, aprendimos a sacar también la parte de, ¿sabes qué? Yo creo que este contenido para la comunidad que yo tengo podría pegar más, yo creo que podríamos traer este otro contenido, este fue el que más jaló, o sea, son muchas variantes las que también aprendimos mediante a las plataformas, porque una plataforma no solamente se queda en lo que sube, sino que también detrás te lanza muchas cosas y hay muchos tips que tú vas agarrando, si tú los vas identificando y te van haciendo a lo mejor un crecimiento si tú lo sabes aplicar. Sí, la verdad que no sé, al final creo que conforme fue la marcha fuimos dándonos cuenta de eso que mencionas, esto último, acerca de cómo ir conociendo cómo estar en esto. Yo creo que pudimos haber hecho 1, 2, 10 cursos, escuchar a una persona que tiene un podcast, vamos a decirlo así, o escuchar a 10 personas que tienen un podcast, pero la forma de aprender es ya estando dentro. Y digo, y nada ni nadie te garantiza que esto vaya a funcionar, ¿no? Pero ¿qué es lo que te queda? Bueno, voy conociendo a mi gente, voy conociendo mi rubro, busco estrategias, conozco quién me mira. Y eso fue, y ha sido todavía, y va a seguir siendo pues un punto muy fuerte para nosotros, ¿no? Y que siempre te impresiona a veces quien te ve, te impresiona a veces lo que saca el invitado, lo que aprendes de él. Yo creo que, digo, ya contestando a la pregunta de mi parte, yo creo, igual, de manera muy personal, yo creo que algo que me ha llevado mucho es que de una u otra forma aprendes. Y al final a mí no me gustaría, ¿no? Que este proyecto se quedara en algo que no pudiera llegar a mucho. ¿Por qué? Porque siento que lo que hacemos lo hacemos de calidad, lo hacemos de corazón y sobre todo he aprendido mucho eso de trabajar juntos, ¿no? Exacto. El hecho de decir, bueno, es que esto me apasiona. Sí. Y vamos a ser sinceros, queremos que llegue a mucha gente. ¿Por qué? Porque creemos que es algo de calidad, pero queremos que llegue a mucha gente por razones muy específicas. ¿Por qué? Porque queremos que otros sientan la pasión que nosotros sentimos. ¿Por qué? Por hacer esto, por la vida, por aprender. Entonces, por lo menos yo reafirmé lo que yo quiero para mí. Y lo que yo quiero para mí es compartir y es lo que me hace feliz, es lo que me llena. Y así como nosotros encontramos esa misma pasión en lo que hacemos, en lo que estamos desarrollando, también buscamos el que ustedes como público encuentren esa pasión, lo que les gusta ver, lo que les gusta a ustedes consumir mediante lo que hacen, ¿no? Y traer a personas que ya han descubierto eso también. Exactamente. Digo, si la gente se da cuenta, la temporada pasada, alguien que haya visto los capítulos, todas las personas que han venido hacen lo que les gusta y hacen lo que les apasiona, y al final no es que la seleccionemos, es que quien hace lo que le apasiona es atractivo al final, ¿no? Y es que por eso mismo es que llegas a estar muchas veces en el punto en el que tú quieres estar o en el que llegas a lograr estar, porque esa parte de lo que a ti te apasiona te lleva a identificar
esos puntos para llegar a tener ese crecimiento. Sí, entonces yo puedo decir por mi parte, ¿no? Que he aprendido a eso. Otra cosa así como muy graciosa, vamos a decirlo así, que las cosas se te salen de control a veces y hay que dejar que salgan de control. Que si falla algo, yo me acuerdo cuando hay un saludo para el Roche también, que varias veces ya lo hemos mencionado. Yo me acuerdo así lo tengo bien marcado, que hasta ese momento era como nuestro invitado pues ya más involucrado en el medio, ¿no? Sí, porque a lo mejor para los que ahí no lo topan o no lo llegan a consumir mucho lo que él hace, es una persona, es un influencer, se le considera influencer, creador de contenido, que él se dedica pues a las plataformas en YouTube, en TikTok, sí, en Facebook. Y hasta ese momento no habíamos tenido un invitado que se dedicara a eso. Exacto, que estuviera rodeado con todo eso, que hasta cierto punto llega a estar implícito en lo que nosotros hacemos. Claro, o sea, vamos a decirlo así, alguien del medio en el que estamos nosotros también. Es como, ese punto para nosotros fue como cuando un jugador que está en fuerzas básicas llega a debutar con uno de primera. Por así decirlo, sí. Entonces para nosotros era una emoción de decir, oye, ya tenemos a alguien que hace esto también como nosotros, ¿no? Y era una emoción pues muy grande, nos sentíamos así, y me acuerdo que justo el día que íbamos a grabar, oye, ¿sabes qué? Un cable de un micrófono no sirve. Que habló el productor y que dice que no. No, pues yo me acuerdo que faltaban como 15 minutos para que llegara. Y nos fuimos. No, y detrás de esa grabación hubo muchos días antes que se estaba queriendo grabar. Ajá, pero lo íbamos a esto, lo otro, salió una que otra cosa. Y ese día venías con Puente el Cabo. Pero al final, y uno ya después lo cuenta y dice, oye, pues al final, mira, son cosas mínimas en cuanto a lo que podemos ver que hemos logrado. Es que eso justamente es lo que le pone lo atractivo a las cosas. Sí, le da sabor. Exacto, porque si tú estás acostumbrado a que todo sea perfección, a que todo salga como tú quieres que salga, pues ¿dónde están los retos como persona? ¿Sí? ¿Dónde está esa parte que te haga crecer? Exacto, que te haga crecer, porque si a mí no me pasa nada, pues yo voy a estar acostumbrado todo el tiempo a no resolver nada, a que a lo mejor no vaya más allá de lo que yo estoy acostumbrado, caes en un punto conformismo a lo mejor. No, deja tú el hecho de decir, bueno, oye, a lo mejor empiezo el podcast y ya de una llega toda la gente que quiere tener cosas que todo. Bueno, pues digo, nos gustaría, no vamos a negarlo, pero al final, oye, si seguimos haciendo esto, y ese es ya el punto con el que yo me gustaría cerrar de lo que he aprendido, por estadística, por pasión, por amor a lo que hacemos, la gente llega. Exacto. A la gente que le gusta esto, llega. Y es por eso que uno no tiene por qué adelantar los procesos, no hay por qué estresarse. Yo recuerdo que antes, al principio como que se hey, tenemos que hacer esto y esto. Pero lo bello, lo padre de hacer esto es que se va acomodando y va llegando a la gente. Entonces, pues eso básicamente. Sí, podemos resumirlo en eso, en que al final de cuentas lo que nosotros hacemos se ve muy reflejado en lo que, más bien lo que nosotros desarrollamos se ve muy reflejado en lo que generamos. Así en lo que generamos para ustedes más que nada. Pues mira, Jorge Iván, pudiéramos hablar 1001 cosas de esto, pero no nos da. Sí, no, o sea, son muchas cosas las que hay detrás. Esperemos que a lo mejor alguno de ustedes que está ahí detrás de esa pantalla consumiendo en nuestro contenido, a lo mejor en algún día tenga la oportunidad de venir acá a nuestro set y también vivir esta aventura, porque es toda una aventura el estar aquí sentado. Sí, así es, y sobre todo pues ya nomás quedaría agradecer. A mí me gustaría mucho agradecer a las personas que han estado desde el día 1, a las personas que se van a ir integrando, se van sumando, porque al final nosotros seguimos haciendo esto porque sabemos que llega algo. Y eso es lo mejor que a nosotros nos puede decir, ¿sabes qué? Me identifico con esto del podcast, me gustó esto, me agrada verlo, me emociona un nuevo video. Así que pues para todos muchas gracias. Y esperamos que pues lo que venga en esta nueva temporada sea también de agrado para ustedes, o sea aún mayor a lo que fue el de la primera temporada, el contenido que se generó en la primera. Entonces
pues aquí vamos a seguir dándole, generando contenido para Aquí vamos a ustedes. seguir. ¿Qué más? No sé qué quiera ahí. Pues solamente recordarles que se viene esta segunda temporada de nuevo, nuevos invitados, hay un nuevo concepto, todavía sigue el set adaptándose a esto nuevo que queremos generar. Y pues nada, solamente queda agradecerles a cada uno de ustedes. Recuerden que deben de suscribirse a nuestro canal de YouTube Instituto Nueva Generación y picarle a la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Pues para que cada uno de los videos nuevos que tengamos lleguen a cada uno de ustedes. Sí, y también este es el podcast es el podcast en el cual hacemos referencia al día especial de los podcasters o de las personas que hacen podcast. Entonces también mandamos ahí unas felicitaciones también para las personas. Si hay a lo mejor hay una persona en nuestra misma comunidad que hace podcast o que hace este tipo de contenido, que tenemos por ejemplo a Levita Wood. Sí, ella es una invitada que tuvimos, que también ella hace podcast. Pues también mandamos ahí la invitación para cada uno de ustedes que está a lo mejor en este medio, y también para los que consumen y todo, porque pues gracias a los que consumen, gracias a los que estamos aquí, se va generando se generó este día y vamos abriendo esta celebración, ¿no? Así es, pues no queda nada más que agradecer de nueva cuenta, que se suscriban, que activen la campana de notificaciones y también que se suscriban y que nos sigan en nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram y en la plataforma de Spotify, en nuestra cuenta que es Podcast ING Oficial. Pues muchísimas gracias, Jorge Iván. Ojalá nos vemos. Que para todos sea de mucho agrado y nos vemos en nuestros próximos videos. Que no se les olvide que cada uno de nosotros estamos llamados a ser felices. Y nos despedimos con esta señal. Ya córtale. Tiempo. Ya llegó el tiempo. Dale, Dale, gente, ánimo. nos vemos.